Bien. A modo de repaso, entonces, teníamos un procesador, ¿sí? Que recibía tareas y las ordenaba en base a diferentes criterios, ¿sí? Algunos procesadores ordenaban las tareas por, eh, por memoria, ¿sí? Si miramos las tareas, las tareas tienen una prioridad, un uso de memoria y un uso de CPU. Este es el código que le subió Luis. Yo me bajé el código del Moodle directamente. Eh, y teníamos distintos procesadores. Unos que los ordenaban por memoria, ¿sí? Otros que los ordenaban por prioridad y otros que los ordenaban por orden de llegada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos la clase procesador que guardaba la lista de tareas que tenía para ejecutar. Bueno, el constructor se inicializa. El método agregar tarea recibía una tarea y ¿qué hacía? Esta lista de tareas que yo tenía la iba a mantener ordenada, ¿sí? Cuando llega una tarea nueva, la inserto ordenada, de tal forma que cuando esté disponible para ejecutar la siguiente tarea, lo único que tengo que hacer es sacar la primera. ¿Entiende? Como si fuera una fila, una cola. Tengo primero dependiendo del tipo de procesador, primero las que requieren menos memoria o más, no sé cómo lo hizo Luis, menos, eh, o menor prioridad. Entonces llega una nueva, ¿qué hago? Me voy fijando mientras no llega al final de la lista y no lo encontré en el lugar donde tengo que insertarla, agarro una tarea y me fijo si la tarea, ¿sí? La tarea subí es menor que la tarea T. Usaba este método auxiliar es menor, ¿sí? Entonces, si es menor, digo que encontré dónde lo tengo que insertar, ¿sí? Y si no, sigo buscando, sigo incrementando el índice para avanzar en la lista, ¿no? En el arreglo. Después, si lo encontró, la inserto. Acuérdense que el ArrayList o el vector tiene dos métodos add, ¿sí? Son dos métodos distintos, por más que tengan el mismo nombre. Uno recibe el índice y el objeto que quiero insertar, y este método lo que hace es insertar en esa posición, en la posición i, inserta el objeto t y hace los corrimientos que sean necesarios, ¿sí? Y el método add, que solo recibe un objeto, que lo inserta al final, lo agrega al final de la lista. Entonces, si encontré una posición en la cual tengo que insertar la tarea, bueno, la inserto ahí, ¿sí? No era la última. Y si no la encontró, quiere decir que, fíjense que si este while no sale por el encontró, ¿sí? Si no sale por acá, sale porque llegó al final. Entonces directamente lo agrego al final. ¿Se entiende la lógica de este? Es un insertar ordenado. Sí, sí. Esto funciona siempre y cuando la lista esté ordenada, ¿no? Como es una lista que es mía, yo la creo desde cero, y la única forma de agregar cosas a esta lista es por este método, entonces yo estoy seguro que va a estar ordenada. Nadie me la puede modificar de afuera y desordenármela. Acá yo le hubiera puesto un private, para asegurarme de que ni siquiera otro objeto del paquete, otra clase del mismo paquete me la pueda cambiar. Bien. Ahora, ¿qué hacía este método? La clave estaba acá. En el método es menor, ¿sí? Este método es menor en la clase procesador. Estoy parado en la clase procesador. En la clase procesador es un método abstracto. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de comparar dos tareas. Una tarea T1 y una tarea T2. Y la idea es que este método me va a devolver true, ¿sí? Si la tarea T1 es menor que la tarea T2. ¿Sí? ¿Bajo qué criterio una tarea es menor que otra? Bueno, ahí ya dependía del procesador, porque el enunciado decía que algunos procesadores miraban la memoria, otros miraban la prioridad, ¿sí? Bueno, y otros eran por orden de llegada. Entonces, el truquito estaba acá. Vamos a mirar, por ejemplo, el de memoria. Fíjense que el procesador de memoria lo único que redefine es un procesador, o sea, hereda de procesador, y redefine el método es menor, diciendo que la tarea T1 es menor que la tarea T2 si el uso de memoria de la tarea T1 es menor que el uso de memoria de la tarea T2. ¿Sí? ¿Se van acordando? Sí, sí. La clase abstracta permitía que los hijos definan el método del padre. Esa era la gracia. Claro, los obliga, no, no Sí, permite, los obliga. claro, ¿Sí? claro, claro. Bien. Y el procesador, acá, como hizo el de orden de llegada,
Bueno, fíjense que acá yo como le puse privado no puedo acceder, ¿sí? O sea, le tengo que poner protegido. Procesador, vamos a poner protegido para que este lo pueda acceder directamente. Bien, en el de orden de llegada, fíjense que lo que está haciendo es que me dice que una tarea es menor, que una tarea es menor que otra, que es siempre falso. O sea, que siempre la segunda tarea es menor que la primera. ¿Qué me hace esto? ¿Qué efecto tiene de volver siempre falso? ¿Qué Que efecto todas las tiene? tareas sean siempre menores, entonces las va poniendo en orden, o sea, en el orden de llegada. Claro. Claro, las va agregando siempre al final. Las tareas que llegan nuevas siempre son más chicas, entonces las va poniendo al final. ¿Sí? Las agrega siempre al final. El problema que tiene esa solución es que obviamente se ejecuta este while completo cuando yo podría directamente ir al final. ¿Sí? Hay una alternativa que sería, bueno, hacer dos tipos, un nivel más de herencia, que no vamos a perder tiempo haciéndolo, por ahora dejémoslo así. ¿Sí? En las filminas creo que estaba esa solución. Si Luis hubiera filminas, tener un procesador del cual hereda el de orden de llegada y de ahí hereda el de memoria y el de prioridad, ¿sí? Perdón, tener un procesador por orden de llegada y un procesador ordenado, ¿sí? Del cual heredarían por memoria y por prioridad. Y este código estaría en ese ordenado. Bien, y bueno, la tarea tenía un método de ejecutar que decía directamente, a ver, no sé por qué me lo pone en la línea que no me gusta. Ahí. Se ejecutó tal tarea con tal prioridad y tal memoria, ¿sí? Tenía getters y setters, nada más. Y acá les había hecho un main en el cual tenía, bueno, diferentes tareas, ¿sí? Creaba un procesador por orden de llegada, le agregaba las tareas, fíjense, las agregaba en el mismo orden que las fui creando, ¿sí? Y después, mientras tiene tareas, las va ejecutando. Y fíjense que cuando la ejecuto, si bien yo agregué primero la tarea T1, bueno, este es por orden de llegada, vamos a ponerle por memoria, procesador memoria. Bueno, por orden de llegada, fíjense que las imprime en el mismo orden que las fui creando, que las fui agregando en realidad. Primero esta 10, 100, 20, 1, 500 y 5000, ¿sí? El orden es el mismo. Ahora, si yo creo un procesador por memoria y lo ejecuto, este orden me va a cambiar. ¿Sí? La memoria sería el segundo parámetro. Fíjense que primero ejecutó la de 500, que es la que requiere más memoria, después ejecutó la de 100, después la de 30, la de 10, 10 y 1. ¿Sí? Si yo ahora quiero cambiar este procesador y decir que las ordene por prioridad, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Acá es un procesador por memoria. Si yo ahora quiero ordenarlas por prioridad, Ah, lo mismo, pero en vez de procesador por memoria, o sea, la instancia, por prioridad. claro, acá tendría que poner prioridad. Y entonces esos métodos los va a ejecutar, pero con la instancia de procesador prioridad. Claro, ahí al ejecutar, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Al cambiar el tipo de procesador, cuando yo llamo al método addTarea, ¿sí? Es un procesador de prioridad. Fíjense que es el tipo del objeto, es prioridad. O sea que va a venir a prioridad a la addTarea. El addTarea en prioridad no está. Y acá vamos de vuelta a lo que vimos en el parcialito. Como no está en el procesador de prioridad, lo busco en el padre, en procesador. En procesador sí está la addTarea. ¿Sí? Todo bien, todo bien, todo bien, pero acá dice this es menor. Cuando digo this, estoy haciendo referencia al objeto que creé. ¿Y de qué tipo es el objeto que creé? Procesador prioridad. ¿Sí? Es el truquito de la cebolla, ¿sí? Que vimos en el parcialito. Eh, entonces, en el prioridad, él es menor, dice que una tarea es menor que otra si la prioridad de la primera tarea es menor que la prioridad de la segunda tarea. ¿Sí? Entonces los va a ordenar por prioridad. Fíjense que ahora cambia, ¿sí? Primero, el que tiene prioridad 5000, ¿sí?
500, 100, 20, 10 y 1. Antes estaba ordenada por la segunda columna, que era la memoria. ¿Sí? Funciona, está perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les digo que quiero que este procesador que creé, este procesador PP que yo creé, ahora empiece a ordenarlas por prioridad, por memoria? Que cambie el mismo procesador, que cambie la forma de ordenar las tareas. Y sería muy similar a como ya se ha hecho. Pero en vez de ahora new procesador prioridad, iría procesador memoria. Claro, pero ¿qué tendría que hacer acá? Si yo ese procesador lo tengo, ¿sí? Y ahora quiero un procesador PP2, ¿no? Procesador memoria. ¿Ahí qué hice? Otro procesador diferente, Sí, ¿sí? ¿Y qué tendría otro que hacer? objeto. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que todos los objetos, todas las tareas que había en el primer procesador, pasarlas al segundo procesador, ¿sí? Sí, sí, Pero no es lo que yo quiero. Yo quiero que el procesador cambie la forma en la que guarda las tareas. ¿Se entiende el problema? Es un problema distinto. sí, sí, como no querés hacer otra vez lo mismo de PP2, por ejemplo, a tarea T1 y así. Como que directamente ya Claro, yo quisiera cambie con los datos ya hechos. que a Sí, partir de este momento, a partir de la línea 22, el procesador PP, el mismo, ¿sí? Empiece a ordenarlas por memoria. Cambie la forma en la que ordenan los elementos. ¿Sí? Es algo que vamos a empezar a pedirles a partir de ahora. Que algo cambie, que un objeto cambie su comportamiento. creo que ya sé, es medio complicado. Pero si no, al new procesador memoria le podrías pasar por el constructor el array list de las tareas que tenga el procesador PP. Bien, y tengo un método en el procesador para, primero, ¿no? Tengo un Sí, método acá que me da acceso a esas tareas. no, habría que crearlo, un get Habría que tareas. crearlo, pero ¿sería correcto tener un método que devuelva todas las tareas que tiene guardadas? No, no lo veo correcto, pero es como el camino más rápido. Claro, es lo primero que se les ocurre, va a decir, bueno, le meto un parche y devuelvo el vector, ¿sí? Ahí tengan cuidado, que creo que con Luis lo vieron, cuando ustedes devuelven este vector, ¿sí? Nunca hagan un método, public array list, tareas, perdón, tarea, de tareas, pero, ¿sí? ¿Qué pasa con este método? ¿Qué problema tiene? Eh, Tiene por que el devolver protected, un objeto tipo tareas. Tarea, de ¿No tipo se está tarea. llamando, no se está retornando a sí mismo? No. eh, Get para tareas mí que por devuelve. protected, para mí no es seguro enviar algo de tipo protected a otro lugar. No sé si no dará un conflicto eso. Si, bueno, Esto funciona. no, no, Te lo pueden no. manipular desde afuera eso, ¿no? Claro, ese es el tema, lo que dice Nahuel, ¿sí? Te cambian los datos. Fíjense que si yo les paso mi lista, esta lista es mía, yo le puse protegida porque no quiero ponerla pública, ¿sí? Quiero que solo yo tenga acceso. ¿Y por qué es importante que solo yo tenga acceso a esta lista? Este es un caso muy, muy claro de por qué nadie tendría que tener acceso a esta lista. Porque yo esta lista la mantengo ordenada. Claro. Si yo se la paso a alguien, le permito este método. Fíjense, yo acá hago el método de tareas. Entonces vamos a la clase CPU, vamos a olvidarnos de esto por un ratito. Voy a Ah, decir sí, sí. array list de tarea. Las tareas, perdón, las tareas, se vuelve pp.getTareas. ¿Sí? Primero, yo acá puedo decir las tareas
clear. ¿Esto qué hace? Las borra todas. ¿Sí? ¿Pero qué estoy borrando? Estoy borrando este objeto, este array list que tengo acá, las tareas. ¿Pero le está borrando todas las tareas al procesador original? No. Creo que no. No, porque estás creando otro array list que se llama las tareas. Y le diste esa información. Pero para mí no afectaste el de la clase, al objeto anterior. Vamos a tener que volver un poquito para atrás. A ver. Voy a poner ahí. Fíjense. Voy a tener que hacer esto. Así tengo acceso a las dos cosas. Ya se están preparando para bajar más la vara. No. No. Hay cosas que no se pueden bajar. Como dijo Agustín, a Esto 7 es la siete. próxima. Ves que al principio me miraban mal, pero ahora están todos pensando en bajar la vara. No, Luis no me deja. Bien, a ver. Procesador. El procesador, yo creo un procesador, ¿sí? Con una lista de tareas, un array list, que lo voy a guardar acá adentro. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a guardar acá adentro? Porque, bueno, es un atributo mío. ¿Sí? Yo feo, pero esto es el array list, ¿sí? Está dentro mío, es protegido. Bueno, imaginemos que es privado, lo puse protegido porque una de las subclases necesitaba acceder, ¿no? Pero es propio del procesador. Esto es un procesador. Un procesador cualquiera que lo llamaba Pepe, pero es un procesador y tiene una lista que se llama, ¿cómo se llama? Mis tareas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Es mía la lista. ¿Por qué es mía? Porque la creé yo. En mi constructor yo le dije new, o sea que la creé yo. Esta lista yo la mantengo ordenada. Bueno, al revés, ordena de mayor a menor, así que tengo que poner 5, 4, 3 y 2. Y yo estoy seguro que siempre está ordenada porque el único que agrega elementos a la lista es este método add. ¿Sí? Que yo lo hice público, o sea que desde afuera me pueden agregar elementos, ¿sí? Pero yo me encargo de mantenerlo ordenado. Nadie puede meter mano y decir que meta un 1 acá al medio. ¿Está claro? Sí. Eso está claro, bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago este método? Un método getTareas y le digo retornar mis tareas. ¿Qué estoy retornando en realidad acá? Si yo digo, vamos a poner acá, bueno, lo que había puesto por allá, array list de tarea. Y te estaría devolviendo el array list con todos los datos que tengas cargados en esa instancia del procesador. Bien, procesador.getTareas. ¿Se ve, no? Ahí, como un poquito más grande. Sí, ahí se ve bien. Ahí. Ahora lo que estaba viendo podría llegar a pasar es que si tenés el set de la array list, podrían hacerte ahí un desastre. Pues podrían deformarte tu verdadero array list que tenía el objeto y después a través de un set cambiártelo por otro. Claro, yo Pero me acá parece que no está pensé, el set. cuando yo digo que las tareas se vuelve el procesador getTareas, si este getTareas está implementado así, lo que estoy haciendo, esperen que no sé qué dice ahí, lo que estoy haciendo es que esta variable, esto es una variable, ¿no? Una ArrayList, ¿sí? Apunte directamente a mi objeto. O sea que desde fuera del método, desde fuera del objeto, perdón, procesador que yo creé, le estoy dando acceso directo a mi lista. No devuelvo una copia, ¿sí? Estoy dando un puntero, acuérdense que en Java
todos son punteros, ¿sí? Le estoy Sí. dando un puntero a mi lista. Entonces, si yo después acá digo, por ejemplo, las tareas, punto, add, justo el 1 no, add 10, ¿sí? Si acá abajo digo las tareas add 10, le estoy agregando el objeto 10 con el método add. Fíjense que el add agrega al final. O sea que lo que estoy haciendo es acá poniéndole, este en el mejor de los casos, ¿no? Le agrego un elemento nuevo. Ahí. ¿Sí? Le agregué un 10 a mi procesador y me salté el control que tenía el método AddTarea que garantizaba que esté todo ordenado. Este ArrayList ya dejó de estar ordenado, porque yo le di un puntero, un acceso directo a mi lista de tareas y me rompió todo. ¿Se entiende? Rompió el encapsulamiento, ¿sí? Lo que Luis les marcó tanto, ¿sí? De mantener los atributos privados. ¿Por qué es importante mantener los atributos privados? Para que estén encapsulados en el objeto y el objeto tenga control de esos atributos. Es como programación 1 donde cambiabas un array y lo modificabas para todas las veces que se usaba. Sí, quise decir que en programación 1, o sea, uno cambiaba el array y después, cada vez que lo usabas, ya se había cambiado por la vez que lo habías usado antes. Claro, porque el Por eso array es había un que tener objeto. cuidado. Claro, El array es un objeto y si vos lo pasás, estás pasando siempre el original. claro. ¿Sí? Siempre Es eso de se las pasa una direcciones de referencia. memoria. Se pasa una referencia, claro, la dirección de memoria donde está guardado el objeto. Entonces, por eso, nunca debería hacer esto. ¿Sí? Si fuera necesario tener un acceso a todas las tareas, entonces lo que tengo que hacer es devolver una copia. ¿Sí? ¿Cómo devuelvo una copia? Bueno, hay diferentes formas. Una forma es, por ejemplo, ya lo vieron con Luis, ArrayList de tareas. Copia igual new, acá, ArrayList, esta es la forma más larga. No ArrayList, ¿sí? No, en realidad la más larga es acá hacer un while y pasarle todas las tareas. Hay otra que es copia.adall, ¿sí? Le paso todas las tareas de mis tareas. Entonces fíjense que acá, copia, creo un ArrayList nuevo. Al hacer esta línea, yo lo que estoy diciendo es que tengo una variable copia, ¿sí? Que apunta a a un ArrayList vacío, en principio. Y cuando yo le digo a doll, a la copia, le agrego todas mis tareas, entonces lo que estoy haciendo es, estas tareas que yo tengo, ¿sí? En realidad, bueno, vamos a ponerlo así, pero las tareas en sí son las mismas, ¿sí? Tengo una... dice el- está tan chiquitito. Sí, acá son numeritos, por eso los copié, pero en realidad los objetos que están dentro apuntan a las mismas tareas. ¿Sí? Pero el arreglo es un arreglo nuevo. Entonces no hay problema, porque después, cuando me dicen las tareas, agrégame el 10, ¿sí? No lo va a agregar acá, lo va a agregar en esta copia. Y este se va a mantener intacto. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? No me acordaba bien lo de ArrayList. Modificás directamente el ArrayList. No es que te devuelve una cosa parecida. Creas un Sí, ArrayList nuevo y le copias todos tus elementos. Entonces no claro. devolvés tu ArrayList. Devolvés una copia, con esa Sí, copia que sí. hagan lo que quieran. ¿Sí? Pero tus tareas siguen estando ordenadas. ¿Sí? Una forma más fácil para hacer esto en una sola línea, directamente acá le pasan las tareas, ¿sí? O sea, ni siquiera hace falta esto, pueden hacer así. ¿Sí? El ArrayList tiene
un constructor vacío que lo crea sin elementos y un constructor que recibe otra colección de objetos, ¿sí? Otro ArrayList, y crea un ArrayList nuevo, pero con los mismos elementos. ¿Sí? Esta es la forma más rápida de crear una copia. Esto sí está permitido, no viola encapsulamiento. Lo que puede llegar a traer es problemas de delegación de responsabilidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es necesario que fuera del procesador alguien conozca todas las tareas que tengo guardadas? ¿Sí? ¿Para qué las quiere? Si quiere hacer algún trabajo con eso, ¿no sería trabajo del procesador hacer ese trabajito? ¿Ese método, ese procesamiento? ¿Sí? Entonces, esto no es un error, pero puede generar errores futuros de delegación de responsabilidades. ¿Sí? Entonces, pregúntense cuando ustedes devuelven las listas que tienen como atributos, si realmente la devuelven para algo que es necesario que se haga por fuera del objeto, en este caso por fuera del procesador, o si es algo que tiene que procesar el procesador, valga la redundancia, ¿sí? Algún método que tenga que ejecutar dentro del procesador. ¿Por qué? Porque las tareas son mías, entonces lo más probable es que yo tenga que hacer ese método. ¿Se entiende? En este caso, suponete que la querés pasar, ¿dónde estamos? Acá en el procesador. Lo quiero pasar para hacer un constructor nuevo que le paso todas las tareas. Pero de nuevo, ¿el procesador cambió la forma de ordenar las tareas? Me- ¿O creé un procesador nuevo que las ordena de otra forma? Sí, se creó uno nuevo que ordena de otra forma. Claro, creo uno nuevo. Entonces, piensen, ¿qué hago yo cuando quiero cambiar algo de un objeto? ¿Creás una subclase? Eh, No, más simple, porque supónganse que a esta tarea T que tiene prioridad 10, quiero que ahora tenga prioridad 20. Y se puede setear desde la Le haces misma un set, tarea. claro, le haces un set para cambiar ese valor. El problema acá es que lo que yo quiero cambiar no es un valor de un atributo, Un es método. un comportamiento. Quiero cambiar un método. ¿Sí? Método, comportamiento en este caso sería lo mismo, ¿no? Un comportamiento que está definido en un método. ¿Y cuál es el problema? Que yo lo que quiero cambiar es que el procesador, que antes decía que una tarea es menor, pero justo ese es el que no necesito. Este método es menor, es el que me está molestando. ¿Sí? Porque antes se usaba el getMemoria y ahora yo quiero que use el getPrioridad. Y yo puedo cambiar un objeto que este procesador de memoria se convierta en un procesador de prioridad. No puedo, ¿no? Con lo que sabemos, no. Con lo que sabemos hasta ahora, no. En realidad no. En realidad yo tengo que crear un objeto nuevo y copiarle los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está cambiando acá? Yo, para cambiar la forma de ordenar las tareas, ¿necesito cambiar el procesador en sí? No. Esas No, tres el procesador clases, sería lo mismo. sí, ¿Sí? Lo que cambia es cómo las ordeno, cómo las claro. guardo. Se está creando clases por un método distinto. O sea, es Sí, muy poca la diferencia. claro, pero en un principio, sí, hasta donde lo vieron con Luis, el ejercicio estaba bien implementado, no hay ningún problema. El tema Sí, es que yo ahora vengo a romperle los quinotos y decirle, no, ahora quiero que cambie. Quiero que sea dinámica la forma en la que el procesador ordena las tareas. Es otro problema diferente, ¿sí? Lo que hicieron con Luis estaba bien porque la forma de ordenar no cambiaba. Pero yo ahora les digo, bueno, no, yo quiero tener procesadores que ordenen por memoria, pero si en algún momento quiero cambiar porque se me canta y quiero empezar a ordenar por prioridad, quiero que se pueda cambiar esa forma de ordenamiento. En tiempo de ejecución, ¿no? Sin apagar el sistema, modificar el código y volver a correrlo. Esa es la clave, ¿no? Que sea en tiempo de ejecución. Como yo le cambio el nombre de la prioridad vale 10 y ahora quiero que valga 20, quiero hacer lo mismo. Que algo que se ordenaba por memoria ahora se ordene por prioridad. Entonces, lo que me está molestando acá es este método que está cambiando, en realidad. ¿Sí? Entonces, si esto me está molestando acá, en el objeto, ¿qué tengo que hacer si me molesta? podrías convertirla en abstracta
y después redefinirla, no, ya es abstracta. claro, ahí está. Habría que cambiarle el método que tiene ahí Si adentro. yo, claro, le quiero cambiar el método, pero el método no se lo puedo cambiar. ¿Sí? Pero ¿qué puedo cambiar yo? Que lo vimos con los atributos. Yo puedo cambiar el valor de un atributo, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué pasa si yo trato de convertir a esto, ¿sí? Al get tarea, bueno, el get tarea vamos a borrarlo porque no me hace falta. Al agregar tareas, ¿qué otro método tengo? El es menor, bueno, el ejecutar no. El tiene tareas, por ejemplo. ¿Sí? Eso si yo lo quisiera cambiar, ¿en qué lo tengo que convertir? ¿O dónde lo tengo que poner? Si yo quiero hacer un set del comportamiento ese, lo tengo que sacar afuera del objeto procesador. ¿Sí? El método no puede estar dentro de la clase procesador, porque si está el método dentro de la clase, ese método se va a ejecutar siempre para esa clase. Entonces la idea sería que ustedes identifiquen otro objeto que está acá escondido y que no lo identificaron en la primera solución. ¿Cuál sería el objeto ese que tengo ahí escondido en el procesador? ¿La tarea? No, la tarea está afuera, la tarea está. Ah, perdón, no lo había visto, no lo había visto. Sí, la tarea está afuera. Acá tengo escondido, en realidad, toda esta funcionalidad de agregar tarea, de mantener ordenada, de ver si hay más tareas. En realidad, es funcionalidad o sea, yo la puse acá dentro del procesador, porque yo decidí implementar la lista de tareas como un ArrayList. ¿Sí? Pero en realidad, ¿me sirve la ArrayList como estructura de datos si yo quiero mantenerla ordenada? ¿No hay otra estructura ahí que estoy metiendo dentro del procesador sin ser parte del procesador? ¿Se dan cuenta? y Estoy no, intentando pero descifrarlo, pero sí. por lo que entiendo, querés sacar el array list de tu procesador. No quiero que sea una ArrayList, porque la ArrayList claro, Ah, sería como un usuario que accede desde afuera. no, Ah, O sea, querés tener en vez de un array list, un arreglo. casi, pero en realidad lo que quiero tener es un ArrayList ordenado. ¿Se entiende? Entonces, un ordenador, una si yo cosa así. tengo un ArrayList ordenado, ¿sí? Lo que cambio es la forma en la que ese ArrayList se ordena, pero el procesador sería el mismo. Una cola de tareas, digamos. Una cola en el sentido de la cola del banco, ¿sí? Que hay un elemento atrás O del sea, otro. y la forma de Sí. ordenar una red de tareas teniendo otra ordenada sería. Pues vos tenés una de tareas y otra de tareas ordenadas. No, 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 Sería para no. hacer. No, porque yo siempre quiero que estén ordenadas. La idea sería transformar esta representación en forma de ArrayList que yo estoy usando para algo que en realidad es una cola, ¿sí? Una cola ordenada, o una lista ordenada, si lo quieren llamar, ¿sí? Que no sea cualquier lista. Entonces, cambiar esto por una nueva clase que sea una cola ordenada. ¿Sí? ¿Y qué pasamos ahí? Mis tareas para que las pueda ordenar. Claro, ahora, las tareas, esto que estaba acá, lo voy a pasar a esta cola ordenada. ¿Sí? En algún lugar tengo que guardar las tareas. Entonces, le paso el problema a esta cola ordenada. ¿Y qué más le voy a pasar? Bueno, acá tengo que definir algo, entonces voy a definir una cola ordenada, tareas para que todo siga andando, ¿sí? Y acá digo que es un new cola ordenada. Y fíjense que lo único que cambié es el tipo de datos. En vez de que mis tareas sea una ArrayList, que no tiene un orden, lo pasé a un objeto que yo voy a crear y que yo me voy a garantizar de que esté ordenado. ¿Sí? Sí, sí.
Con ¿Vamos? eso se va a Bien. desligar muchas responsabilidades. Me voy a desligar mucha Procesador. responsabilidad. Entonces, este método que mantiene ordenada la cola de tareas, ¿es parte del procesador o es parte de la cola ordenada? No sería parte de la cola ordenada. Es parte de la cola ordenada. Entonces, me lo llevo de acá para acá. Bueno, me falta el constructor. Vamos a hacer el constructor. Public cola ordenada, que no recibe nada. Y dice, bueno, ahora, no sé, tareas igual new array. ¿Sí? Que esto antes estaba en el procesador, ahora lo pasé para acá. El método es menor, que antes estaba en el procesador, no es parte del procesador. ¿Sí que le importa al procesador si la tarea es menor o no? Lo delego también a la cola ordenada. Lo voy a dejar abstracto, ¿por qué? Porque lo mismo, o sea, el problema en realidad no desapareció, lo estoy pasando a otro lado. ¿Sí? Antes yo tenía la herencia en el procesador, ahora la herencia la voy a pasar a la cola de tareas. ¿Sí? Entonces, como este método es abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Ejecutar tareas. De nuevo, espera, acá, él tiene tareas que quedó abajo, pero en realidad este es más fácil de ver que es parte de la cola ordenada. La cola ordenada tiene más tareas si... Bajo, ahí está. Una cola ordenada tiene más tareas si el tamaño de la lista es mayor a 0. ¿Sí? Un extra, no solo un arreglo. ¿Qué más tenemos acá? ¿Ejecutar tareas es parte del procesador o parte de la cola ordenada? Me da más la impresión que es del procesador. Pero Es del procesador, ¿sí? Porque no es responsabilidad de una cola ejecutar una tarea. Entonces, acá lo que me va a preguntar en vez de this tiene tareas, sería, bueno, acá obviamente fíjense que me está dando error porque es una clase abstracta, ¿sí? Cola ordenada es abstracta, o sea que esto no lo puedo hacer. Ahora vemos cómo lo solucionamos. ¿A quién le voy a preguntar si tiene tareas? Mis tareas. ¿Sí? Entonces, si la cola tiene más tareas, yo no tendría que hacer esto. Este código de acá sí sería obtener el 0 y eliminarlo. O sea, esta línea sí está bien, es parte de esto, pero el get 0 tendría que estar encapsulado acá. ¿Sí? A mí, ¿qué me importa como parándome desde el punto de vista del procesador? ¿Qué me importa si la cola ordenada mantiene sus elementos ordenados y me devuelve el primero cuando le pido el siguiente? O cuando le pido el siguiente, busca cuál es el menor en toda la lista. ¿Sí? Eso es problema de la cola ordenada, como me garantiza que siempre me va a dar el elemento de más memoria o de más prioridad. ¿Entiende? Entonces yo acá lo que tendría que pedirle a tareas no es el get 0. Tendría que decirme, dame el primero. El siguiente. claro, Si lo miran y como eso la cola del banco, que pase el claro. siguiente, ¿no? Y la cola ordenada se tiene que encargar de traerte el primero, que es el Claro, que que se ordena. encargue la cola de ver cuál es el siguiente. ¿Qué me importa a mí? Yo como procesador le digo, dame el siguiente. Una vez que me dio el siguiente, le digo, ejecutalo. ¿Lo tengo que eliminar? No, eso es tarea de la cola. ¿Me van siguiendo? Entonces Sí, ahí, bueno, sí, ahí ya tengo un método que tengo que implementar. Un método siguiente en la cola de tareas, la cola ordenada. Entonces, public tarea, porque me tiene que devolver una tarea. Siguiente. ¿Y cómo implemento acá? Yo decidí que la cola la voy a mantener ordenada cada vez que agrego un elemento nuevo. Lo mismo que antes. Acá tengo que devolver el primer elemento. Entonces, return. Tareas. Punto. Acá podemos hacer un truco. El método remove. ¿Sí? Fíjense si vamos a la ayudita del remove. Bien, no sé qué me dijo. ¿Dónde está?
método remove, no tengo la ayuda, bueno, no tengo el código, pero el método remove lo que hace es, elimina la tarea y me la devuelve, hace las dos cosas juntas, ¿sí? Entonces yo podría hacer directamente esto, ¿sí? Pero bueno, si no saben eso, lo que tengo que hacer es, tarea T igual, mis tareas punto get 0, me quedo con la primera tarea, mis tareas punto remove el 0, y retorno T. ¿Qué hice? Me guardé el primer elemento, lo borré de la lista, y después lo devuelvo. ¿Sí? Imaginen de vuelta la cola del banco, cuando me dicen pase el siguiente, me lo da ese siguiente y ya se fue de la cola, no está más en la cola. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces acá pido el siguiente y lo ejecuto. ¿Sí? Y fíjense que ahí el procesador me quedó sencillo, tiene una cola ordenada y ejecuta tareas. La única funcionalidad que tiene es ejecutar tareas. Y le pasé todo el problema a la cola ordenada. ¿Qué pasa ahora? Esta cola ordenada me quedó abstracta. ¿Sí? Tendría que haber hecho... Bueno, ya hice. Iba a hacer otro paquete para que les quede el original, pero el original ya se lo subió Luis en la clase anterior, así que lo tienen. ¿Qué pasa ahora? ¿El procesador es abstracto? ¿O es No, concreto? no, es concreto. Fíjense Claro. que no me quedó ningún método abstracto. O sea que ahora los procesadores son procesadores. No me importa cómo ordene sus tareas. Son procesadores. ¿Sí? El problema es que yo acá cuando creo el procesador tengo que decidir cómo lo va a ordenar. Entonces, por ahora tengo una cola ordenada, pero la cola ordenada es abstracta. Si yo quiero una cola que ordene por memoria, ¿qué tengo que hacer? Esta clase, ¿por qué es abstracta? Porque hay que definir, están obligados a definirlo los hijos. Claro, el método este es menor, que antes era abstracto en el procesador, ahora es abstracto en la cola. O sea que antes tenía herencia en procesador, esta herencia ahora se me va a desaparecer, porque procesadores va a haber uno solo, pero no desaparece la herencia, pasa a estar en la cola. O sea que yo voy a tener acá una nueva clase, cola ordenada por memoria, ¿sí? Que hereda de cola ordenada. ¿Y qué método tengo que implementar? Tengo que implementar el método es menor. ¿Cuándo una tarea es menor que otra en una cola ordenada por memoria? Igual que en el procesador. Si la tarea es menor que, fíjense que este código, esta herencia del procesador, directamente la muevo. Desaparece de acá porque esta clase la voy a borrar, pero la paso acá. Me van a decir, ¿para qué me sirve pasar la herencia de un lado a otro? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, ahora el procesador de memoria no existe más. Chao. Se fue. ¿Y qué me falta? Una cola ordenada por prioridad. ¿Sí? Esta cola ordenada por prioridad extiende pero de cola ordenada, ¿sí? Para eso tiene que implementar el método es menor. ¿Y cuando una tarea es menor que otra en una cola ordenada por prioridad? Bueno, me copio el código que antes tenía acá. Cuando la prioridad de la tarea es menor que la prioridad cola ordenada por prioridad de la otra. ¿Sí? Fíjense que el código lo muevo de un lado a otro. Está, chao, se fue. Borrarlo. Y me queda, bueno, el procesador por CPU, que no lo habíamos mirado, pero también está. Entonces Java Class, cola ordenada por CPU, extiende de cola ordenada, implemento el método es menor diciendo que p1.get uso del CPU
es menor que t2.get uso SP. Y este se fue. Y el de orden de llegada, por ahora lo vamos a hacer igual. Cola ordenada, orden de llegada. Extiende cola ordenada. Implemento el método es menor devolviendo falso. Y es que era lo mismo que hacía acá, ¿sí? Y de acá se fue. Entonces, fíjense ahora, tengo un solo procesador concreto. Vamos a poner acá cola ordenada por memoria. Yo tengo que decidir cuando lo creo qué cola voy a usar, ¿sí? ¿Qué podría hacer si yo quiero que el cliente decida, el que use el procesador, cómo va a ordenar sus tareas? ¿Qué podría hacer? Ah, sí, ahí estoy viendo. Me dicen por el chat. Ahí cuando la instancia es como que es lo que cambia todo. O Claro, sea, acá, fíjate procesador que por memoria o prioridad. cola ordenada por memoria lo puse acá. Pero si yo quiero que me digan cuando crean el objeto, yo podría acá pasárselo. Pasarle Ah, claro. Usando constructores. Ah, está claro, bien. orden. Para eso estaban también. Esto no está muy lindo, pero por ahora dejémoslo así. Le paso qué tipo de cola quiero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me cambian la CPU? Yo ahora no tengo un procesador por memoria. Tengo un procesador nada más. O sea que voy a crear un procesador nuevo. Y en vez de tarea, ¿cómo nos quedó? Ah, el método de tarea lo volamos. No tenemos ningún método para agregar tareas. Tenemos que poner un método para agregar tareas. Public void. Tarea. ¿Pero qué hace este método? En el procesador. ¿Cómo agrego una tarea? ¿A dónde la tengo que agregar? Ah, En la claro, en cola cola ordenada. ordenada. A la cola ordenada. Entonces, ¿qué hago? Delego a la cola ordenada. ¿Sí? ¿Qué método le había puesto? Un método de tarea, mismo nombre. Digo, toma, agregalo. Llegó una tarea nueva, guardalo. Encargate vos de ver cómo lo guardás y de cómo lo ordenás. ¿Sí? Le paso la pelota a la cola ordenada, que se encargue de mantener el orden. ¿Sí? Para mí llega una tarea nueva, le digo, bueno, guardámela. ¿Sí? Pateo la pelota, eso es delegar, delegación. Bien, volvamos al CPU entonces. Fíjense que ahora la tarea funciona. ¿Sí? Cuando un procesador tiene más tareas, este método también lo tengo que crear acá. Porque yo quiero poder en el procesador recorrerlos a todas las tareas. Entonces, public boolean tiene tareas. ¿Y qué hago? De nuevo, delego. Tareas, punto, tiene tareas. ¿Sí? Y ahí va a seguir funcionando. Entonces, fíjense que yo creé un procesador, no le pasé nada. Vamos a sacar esto para que no les quede, porque no me gusta como el problema después. Y el procesador, por defecto, siempre le pone una cola ordenada por memoria. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto el código ahora, vamos a comprobar que lo esté ordenando por memoria. Memoria era el segundo parámetro. Bien. ¿Sí? 500, 100, 30, 10, 10, 1. ¿Sí? Sigue funcionando igual. Y ustedes me van a decir, ¿para qué hiciste tanto quilombo de pasar toda la herencia que estaba en el procesador a la misma herencia, pero en la cola de tareas? ¿Qué ventaja me da hacer todo este cambio? Tengan en cuenta la pregunta original que les había hecho, que yo quería cambiar la forma de ordenar las tareas. Y ahora, a través de la instanciación,
o sea, del new procesador, le podés decir cómo querés que te lo ordene. O sea, por memoria, por prioridad. Sí, no a partir del new procesador, porque Claro, yo claro. a este Después, mismo procesador le quiero cambiar la forma. sí. Entonces, ¿qué tendría que tener en el procesador? Un método que te permita setear, como decirlo de alguna forma, qué tipo de Sí, procesador querés. No quiero decir qué forma de ordenar. Si es por memoria o claro, por perfecto. llegada. Perfecto. Entonces, si yo quiero, como antes tenía un método en la tarea, por ejemplo, un método set para cambiarle la prioridad, yo ahora quiero que haya en el procesador un método set, ¿sí? Set, forma de ordenamiento. Que me cambie la forma de ordenamiento. ¿Y qué tiene que recibir? Tendría que recibir una instancia, o sea, un objeto. Una cola ordenada, Claro. ¿sí? Nuevo orden. ¿Sí? Y ahora yo tengo que cambiar esta cola ordenada, que en un principio era por memoria, y utilizar lo que venga acá, que fíjense que yo recibo una cola ordenada, o sea que puedo recibir por polimorfismo cualquier subclase. ¿Sí? Claro, claro. Cualquiera de sus Entonces, hijos. mis tareas ahora, bueno, no lo puedo hacer muy directo, porque yo si tenía tareas ya guardadas, las tengo que pasar a esta nueva cola. ¿Sí? Entonces, primero, eh, cola eh, ordenada. Una curiosidad. Sí. ¿Se puede, por decir que reciba uno de sus hijos, pero uno quiere saber el nombre que tiene el hijo? ¿Algún método que te diga, por ejemplo, get nombre de la clase? Si querés, le podés agregar a la cola ordenada un nombre. Claro, ¿Sí? Si quisieras saber por qué está sí, sí. ordenando, le agregás acá un nombre. Pues yo pruebo ¿Sí? get class hace Y en, poco y me lo trae, pero le pone una dirección de memoria, otras cosas más y recién el nombre. sí, el getClass, si lo vas a usar Claro. solamente para ver qué tipo es, no hay ningún problema. Ah, Ahora, nunca lo uses en un if, ¿sí? Para ver de qué tipo es y hacer algo bueno, o otra cosa dependiendo del tipo, ¿sí? Porque claro. para eso está el polimorfismo. La idea es que a ustedes no les importa que venga. ¿Sí? Si por curiosidad vos querés chusmear y querés hacer un system out getClass, bueno, lo haces. Pero no es la idea que usen el getClass en ningún lado, ¿sí? Perfecto, porque yo ya había cometido ese error en un ejercicio. Porque, más que nada, porque es justamente, no nos debería importar de qué tipo es, para eso es el polimorfismo. Nosotros le pasemos lo que pasemos, el programa tiene que funcionar. ¿Sí? El getClass te puede llevar a hacer algún problema ¿cómo es? De mal uso del polimorfismo, ¿sí? De hacer un if por tipo. Si es de tal cola, hago tal cosa, si es tal otra cola, hago tal otra cosa. Eso es lo que tratamos de evitar, ¿sí? Perdón, Marcelo, Sí, me tengo que retirar. ¿Van a subir la clase luego? sí, sí, yo subo todo como hacía Luis. Dale, buenísimo. ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las 8? Sí, Buenísimo. hasta las 8, hasta las 9. No, hasta las 9. ¿Hasta las 9? Bueno, si puedo me conecto más tarde. Un Dale, abrazo. dale. Nos Chau, vemos, chau. Juan. Hasta Chao, luego. Hasta la Juan. próxima. Suerte. Bien, ¿en qué estamos? Procesador. Entonces, set forma de ordenamiento. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo tareas, imagínense que el procesador ya tiene tareas guardadas. ¿Sí? Y a mí me están diciendo, bueno, ahora usa esta otra cola. Si esta cola viene con algo, ¿a mí me importa? Si viene con tareas ya cargadas. Y no. No las quiero, ¿sí? Yo quiero una cola nueva. Entonces, primero vamos a decir nuevo orden, punto, clear. Dale con el clear. No sé clear. Ah, borrar todas. Y le borro todas las tareas. Este método no lo tengo, así que lo voy a agregar en la cola ordenada. Public void borrar todas mis tareas punto click. ¿Sí? Ese método borra todo, lo deja vacío. Vacío.
Bien, borro todo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Todas mis tareas, pasarlas acá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me siguen? Entonces, while mis tareas, punto. En tareas, lo que voy a decir es nuevo orden, punto, agregar tarea, tareas, punto, siguiente, y acuérdense que el siguiente ya la borraba. ¿Sí? Bueno, Nahuel, dale, yo después subo la clase. Hasta la próxima. Entonces, paso todas las tareas al nuevo orden. ¿Sí? ¿Y después qué me faltaría hacer? Mostrarlo. Ahí está. No. Ahora me quedo acá, pero ¿cuál es mi variable que guarda las tareas? Mi atributo. Es este. ¿Sí? Yo ahora tendría que decir acá que mis tareas se vuelve nuevo orden. ¿Sí? Claro. O ¿Por qué? sea, Porque si no, yo le pasé todas las tareas a esta cola que me pasan por acá, por parámetro. Pero cuando termine este método, las originales en realidad las perdí, quedaron vacías, y las perdí todas porque este nuevo orden se perdió. Sí, tiene acceso al que me la pasó, pero no queda ninguna tarea en el procesador. Las tengo que guardar en el nuevo orden. Perdón, en mis tareas tengo que guardar este ArrayList que yo borré y creé de nuevo. claro, ahora inicializás, pero con un nuevo orden. Con el nuevo orden. ¿Qué problema tengo acá? Tengo un problema que lo estuvimos viendo recién, cuando hicimos el get tareas. Eh, que alguien intente borrarte las tareas, no, usando este método. Claro, me quedó un acceso directo, Sí, ¿sí? Pero vamos a por ahora dejarlo así, ¿sí? Para ver que esto bien. funciona. Bien, vamos a ver que funciona entonces. Ya hacemos un descansito. Acá. Entonces, fíjense acá. Yo agregué todas las tareas en un procesador que en principio lo ordena por memoria, ¿no? ¿Por qué sé que lo ordena por memoria? Bueno, porque acá en el constructor crea la cola por memoria. ¿Sí? Pero después que la creé, yo digo, bueno, no, ahora quiero que ese procesador PP tenga una nueva forma de ordenamiento que es una cola por CPU. Es el último parámetro. ¿Sí? Y después de eso voy a decir, bueno, agregamos una tarea más. La tarea, new tarea, vamos a ponerle, a ver qué números tenemos acá. Vamos a ponerle 1, 1, 1. ¿Sí? Vamos a ver qué imprime. Entonces, yo lo creé por memoria, pero en el medio de la ejecución le cambié a cola ordenada por prioridad. Cuando yo imprima acá, ¿por qué van a estar ordenadas? Eh, ¿Por por el memoria o por CPU? por CPU, creo. Deberían estar ordenadas por CPU. Vamos a ver si hicimos todo bien. Fíjense, primero el que usa más CPU y el orden está por CPU. ¿Sí? Bueno, justo esta última quedó, vamos a ponerle más CPU. Vamos a ponerle, esa tiene 10.000, vamos a ponerle 50.000. Para ver que la inserta al principio, ¿sí? Ven que la insertó al principio. ¿Sí? Entonces, de Sí, esta sí. forma, yo puedo cambiar en tiempo de ejecución el comportamiento de un objeto, ¿sí? Encapsulando ese comportamiento, en este caso, en otra clase nueva. En este caso, en las colas de prioridad. ¿Sí? Si yo acá después le digo, antes de recorrerla, pp por punto set forma de ordenamiento new
cola. No, new, cola, orden de llegada. ¿Sí? Esta de 5000 me debería quedar. Ah, no, justo la de orden de llegada es la que mezcla todo. La dejó como estaba en realidad. Memoria, CPU, prioridad me queda. Cola ordenada, prioridad. Y prioridad era el primer parámetro. ¿Sí? Fíjense que yo el cambio lo hice en el medio. Las primeras tareas las agregué a un procesador que ordenaba por memoria. Después cambié orden por CPU y agregué una tarea nueva. Y después lo cambié a orden por prioridad. Y cuando yo las ejecuto, se utiliza el comportamiento que setía último, que es este. El de cola ordenada por prioridad. ¿Sí? Yo estoy cambiando en tiempo de ejecución cómo funciona el procesador, cómo el procesador ordena sus tareas. ¿Se entiende? Esto es lo que es usar la clase abstracta y heredar. Claro, acá vienen las ventajas de, bueno, se empieza a combinar todo, ¿sí? Tanto el tema de la clase abstracta como el polimorfismo. Acá lo que estoy haciendo es parte del comportamiento de un objeto, hacerlo dinámico, ¿sí? Que se pueda cambiar, siempre que hablamos de dinámico o de cambiar en tiempo de ejecución es esto. La partecita del objeto que cambia, la tengo que sacar afuera en otra clase, ¿sí? Y de ahí hacer subclases para cada comportamiento diferente. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo acá con una filmina a modo de repaso, y ya los dejo descansar. ¿Sí? Esta solución la vamos a usar siempre que el enunciado me diga que algo cambia en tiempo de ejecución, o que tiene que ser dinámico. ¿Sí? Son las palabras claves para usar este tipo de soluciones. Entonces, poder cambiar algo del objeto sin tener que crear un objeto nuevo. ¿Sí? Que esto lo venían haciendo hasta ahora, por ejemplo, con los valores de los atributos. ¿Sí? Si ustedes tienen, acá hay un ejemplo de una persona que tiene un padre, ¿sí? Y un nombre. Esta persona no tiene ningún padre y se llama Luis. Y hay dos personas, Cata y Tom, que tienen como padre a esta persona. Si yo le quiero cambiar el nombre a Luis, ¿cómo hago? Directamente con el setter. ¿Sí? Eh, a ver, vamos acá. Si yo quiero, estoy acomodando así no pierdo de vista el chat por si me escriben. Si yo quiero cambiar el nombre a Luis, ¿sí? Yo directamente digo a esta persona, a este objeto, set nombre y pasarle Carlos, por ejemplo. No se me ocurriría crear un objeto nuevo, ¿sí? Y ponerle Carlos, como pensamos recién con los procesadores. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago eso? Si yo creo una persona nueva que se llama Carlos, ¿sí? Esa persona es otro objeto, es otro lugar de memoria, ¿sí? Entonces, si había alguien que hacía referencia al objeto original, en este caso al circulito con Luis, entonces me pasa esto. La persona nueva que se llama Carlos, pero Luis se sigue llamando Luis, y Cata y Tom siguen apuntando a Luis. ¿Sí? El objeto este es nuevo. Entonces, Claro. estos objetos ni se enteraron que yo le cambié el nombre. ¿Sí? Esto por ahí ahora lo ven muy básico, eh, porque es cambiarle el atributo a un objeto. Pero imagínense la misma situación, pero con un comportamiento, con el caso de los procesadores. Yo tenía un procesador que ordenaba por memoria. Podía haber otros objetos apuntando a ese procesador. ¿Sí? Entonces yo no podía crear un procesador nuevo, copiarle todas las tareas y cambiarle el orden. ¿Por qué? Porque los objetos que apuntaban al procesador original van a seguir apuntando al procesador original. Entonces la idea es que al mismo objeto le quiero cambiar el comportamiento. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Sí, sí. Bien. Y ese es el problema de distanciar. Cada vez que lo hace, crea solo esto. Claro, creas un objeto nuevo, pero vos no sabés si había alguien apuntando al objeto original y que ahora debería apuntar al objeto nuevo que Sí, creaste. ¿Sí? No tenés forma de saber quiénes están apuntando a él. ¿Sí?
Entonces, lo que usamos normalmente es un método, setNombre, que le cambie el nombre directamente al objeto. ¿Sí? Le cambia el nombre Luis por el nombre Carlos. Entonces, los demás objetos, en realidad, ni se tienen que enterar. Cuando quieran consultar el nombre del padre, van a ver el nombre original, el nombre cambiado, digamos. ¿Sí? Se enteran del cambio porque en realidad lo que cambié es el mismo objeto. En realidad no es que se enteran, que alguien les avisa, cambié. ¿Sí? Pero cuando quieran consultar el nombre, van a ver el nombre cambiado. Ahora, lo mismo pasa, o lo mismo debería pasar cuando yo quiero cambiar un método. Si quiero cambiarle el método al objeto, no puedo crear un objeto nuevo, ¿sí? Y copiarle todos los datos, todos los atributos con los mismos valores. ¿Por qué? Porque podría haber otros objetos referenciando al objeto original que no se van a enterar que creo un objeto nuevo. ¿Sí? En el caso de los procesadores, si yo tengo la herencia como en la solución original, que de nuevo les vuelvo a repetir, el problema original que vieron con Luis era así y estaba bien planteado. ¿Sí? Yo después les dije que quería que se pueda cambiar la forma de ordenar las tareas. En el ejemplo que vieron con Luis, la forma era siempre la misma. ¿Sí? Pero cuando aparece el problema de querer cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Si yo tenía algo así, tengo un procesador que ordena por prioridad que hereda del procesador. ¿Sí? Imagínense que tengo XX que apunta a este procesador. Tengo una computadora que también apunta al procesador. Y tengo el administrador que también apunta al procesador de prioridad. Si yo creo un procesador nuevo, a ver si tengo un minutito, no tengo. Si yo creo un procesador nuevo y le copio los datos, imagínense que yo cambié esta variable, pero estas dos que estaban apuntando al mismo objeto, ¿sí? No se enteraron que creé un procesador nuevo. Tendría que recorrer todo el código viendo, ni siquiera recorrer el código, porque esto pasa en tiempo de ejecución, o sea que tendría que tener algún mecanismo de enterarme quién estaba apuntando al objeto original para poder cambiarlo. Entonces, lo que me tengo que preguntar es qué quiero cambiar. ¿Qué quiero cambiar? Bueno, quiero cambiar el método. Entonces, si quiero cambiar un método y está dentro del objeto, eso no puedo cambiarlo. Si no hay forma de cambiar un método que está implementado en un objeto. Entonces, lo que tengo que hacer es ese método, sacarlo afuera del objeto. ¿Sí? Lo que hicimos fue abstraer la clase procesador de la forma en que almaceno las tareas. ¿Qué es la forma de almacenar las tareas? Bueno, la cola de prioridad, esta cola que identificamos y creamos, y de ahí sí hacemos las subclases para las distintas formas de ordenar. Entonces, fíjense que el problema no desapareció, sino que lo corrí de lugar. El procesador va a tener una referencia, un atributo del tipo cola, y como es un atributo, yo le puedo hacer un set. Como le hacía set nombre y le cambiaba el valor al objeto nombre, le puedo hacer un set comportamiento, set nuevo orden, como hicimos recién, que cambie la cola de prioridad. ¿Sí? Al cambiar la cola de prioridad, la nueva cola va a guardar las tareas de una forma diferente. Y entonces estoy cambiando la forma en la que el procesador ordena las tareas sin cambiar, sin crear un procesador nuevo. Si el procesador es el mismo, le cambio la referencia a la cola que está usando. ¿Sí? La solución final, bueno, nos quedó algo así. Tenemos el procesador que tiene una cola de tareas. Acá, bueno, está implementado como un vector, como una array, es lo mismo. Y de acá heredamos. Fíjense que acá hay una herencia adicional, sí, que es la que les decía recién. La cola de tareas hereda la cola simple que agrega siempre al final, que sería la cola por orden de llegada. Y acá creo una cola nueva, ¿sí? Que tiene el método es menor. Para no hacer ese truquito de que devuelva falso, ¿sí? Y de todas formas tengo que recorrer toda la lista para llegar hasta el final y agregarlo al final. Entonces la solución final que me quedaría sería algo así. Separo del procesador lo que cambia y lo paso a un objeto nuevo. ¿Se entiende? Más o menos Sí. O sea, a modo de repaso. Ahora vamos a hacer otro ejercicio después para reforzarlo, pero bueno, esto lo vamos a empezar a ver bastante de acá en adelante. ¿Hacemos una pausita? Bueno, Hacerme un perfecto. mate y recupero un poco la voz. Son y 20. ¿Cuánto hacían cuando dije? ¿10, 15 minutos? 20, ¿no? ¿Mm? Bueno, sí, 15, 20 minutos ¿Menos? íbamos siempre. 20, 15. 20, sí. Bueno, dale, 30 y media serían 10 y 35, Bueno, volvemos. dale. Bueno. Dale. Vale.
Corto la grabación.